Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Talks. Hoy tenemos un invitado muy especial, Roger Mercader, inversor en inmuebles, negocios y bolsa. Vamos a hablar de cómo fue su paso, empezando por empresas corporativas, a finalmente montar su propio negocio. Bienvenidos a AM Talks. Roger, bienvenido a nuestro podcast, un placer tenerte aquí. Para quien no te conozca, ¿quién es Roger Mercader y cómo empezaste y dónde estás a día de hoy? Pues nada, primero de todo, Armand, muchas gracias por invitarme. Yo básicamente empecé mundo finanzas, mundo corporativo, y ahí estuve más o menos unos 10 años en finanzas corporativas, sobre todo en la parte de M&A. Yo comencé estudiando en Pompeu Fabra, Management, que es una especie de ADE un poco con partes en inglés, y después también me saqué el certificado CCA, que me ayudó mucho a poder entrar en Big Four, que es básicamente una empresa de consultoría empresarial. Esto me llevó después a poder trabajar en proyectos corporativos donde pude hacer M&A, es decir, compra-venta de empresas, etc. Y ganar pues, mucha experiencia en ese ámbito. Y después finalmente, después de muchos ir y venir de ideas, pues al final emprendí, sobre todo en foco de mundo inmobiliario. Vale. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de dejar el mundo corporativo y montar tu propio negocio? ¿Siempre habías querido emprender o cómo fue esta transición? Yo creo que siempre había querido emprender, o sea, ya en mi familia ya mucha gente ha emprendido y ya tenía esa cultura. Y además era como que yo en el mundo corporativo siempre me sentía como en un mundo muy rígido, es decir, un horario como fijo. Es verdad que siempre me habían dado bastante libertad, pero aún así siempre notaba como que no podía acabar como de expandir mi parte más profesional y veía en el emprendimiento una vía como de poder crear cosas nuevas, etcétera, y poder ganar más libertad, ¿no? Entonces, yo realmente te diría que el primer proyecto lo hice pues casi con 18 años, evidentemente totalmente fracaso. ¿Cuál fue ese proyecto? Pues fue más un blog que intentaba monetizar, o sea, la típica cosa que puedes poner como cómo ganar dinero en internet, y realmente fue un fracaso en el sentido de que a lo mejor generé 100 euros, 200 euros en un año, o sea, fatal. Pero sí que estos fracasos después ves que son la base de poder construir éxito, ¿no? Total. Y entonces sí que yo mientras estaba trabajando fui haciendo algún tipo de alguna empresa pequeña, algún negocio más que empresa, muy pequeño, y que en esos momentos algunos más, digamos, con más éxito que otros, pero de ahí pues fui cogiendo aprendizajes que después cuando ya me cambié el chip a decir ahora quiero ser emprendedor full time, pues hizo que más o menos pues pueda haber tenido un poco de éxito el último año y medio, que es cuando me estoy más focalizado ahí, ¿no? Es que es tal cual, o sea, yo creo que todos los errores se van curtiendo hasta llegar al negocio que finalmente funciona, ¿no? Nosotros aquí en AM con Marc, mi socio, antes de hacer el modelo de negocio que hacemos ahora de compra, reforma, venta, hicimos rent to rent, hicimos obra nueva, probamos muchos modelos de negocio hasta que finalmente encontramos el que se nos daba bien, el que nos gustaba. Pero de eso se trata, ¿no? Como dice la frase, a veces se gana, a veces se aprende. Exacto. Pero bueno, genial, genial. Y vale, y me gustaría también preguntarte cómo pasas de trabajar en M&A, que M&A, para quien no lo sepa, o sea, ¿qué sería M&A? Sí, M&A es Mergers and Acquisitions, o sea, básicamente es compraventa de empresas, ¿vale? Yo sobre todo estaba focalizada, o sea, era más un focus en empresas más grandes, ¿vale? Estamos hablando de empresas normalmente de más de 3 millones de euros, 5 millones de euros, y también ayudaba a toda la parte de la financiación, ¿vale? Financiaciones que las más grandes podríamos estar hablando de 100, 250 millones, que digamos que tienen una cierta complejidad a nivel financiero, ¿no? Vale, porque al final cuando se busca comprar una empresa, ¿qué se valora? Es decir, ¿qué decisiones tomáis o qué parámetros analizáis para decir, oye, ¿es una buena compra? ¿No es una buena compra? Sí, o sea, lo primero evidentemente es que la empresa en sí sea bastante sólida, es decir, pues que tenga unos buenos márgenes, pero sobre todo, la generación de caja. Es decir, al final se dice que cash is king, es decir, al final si la empresa no genera caja, es muy complejo adquirirla, sobre todo desde un punto de vista más corporativo y no tanto en el modelo de startup, ¿no? Claro. Otra cosa es si, por ejemplo,
quieres una tecnología concreta de esa empresa o lo que sea, pero en general en el mundo corporativo se valora mucho todo lo que es la caja y sobre todo la recurrencia, ¿vale? Modelos donde cada mes generes una caja de forma constante, esto se valora mucho. Claro. ¿Cómo se valora? Normalmente tienes diferentes metodologías para valorar una empresa, ¿vale? La más utilizada es un múltiplo de EBITDA, que ese múltiplo de EBITDA va en función del sector y en función pues, de varios temas, sobre todo la recurrencia. Es decir, si tú tienes más previsible el ingreso, le puedes aplicar un múltiplo más alto. Vale. Si el ingreso es menos previsible, le puedes aplicar un múltiplo más bajo, ¿no? Y evidentemente también con los márgenes. A partir de ahí, pues obviamente, si tú compras una empresa vas a tener en cuenta también el EBITDA después de la adquisición. Con lo que si ves sinergias, es decir, potenciales mejoras o de ingresos o de costes, vas a poder pagar más para esa empresa. Que eso es lo que se suele mirar cuando tú, desde un punto de vista de corporación o desarrollo corporativo, compras otras empresas. Esa optimización una vez la integras, ¿no? Y en los años que estuviste en M&A, ¿cuál fue la operación más exitosa? La que dijiste, mira, compramos por tanto, hicimos un por 10, un por 5, ¿cuál fue ¿qué recuerdas? ¿Qué operación recuerdas que fuera más exitosa que tú participaste? Bueno, yo estuve 5 años participando en una empresa donde estaba en la parte más de desarrollo corporativo y esa empresa, o sea, fue comprado, se compró por EQT y se vendió en Ardian, esto está en los medios de comunicación. No tengo claro si está publicado por cuánto se compró, pero sí que está publicado que se vendió por más de 1.000 millones de euros. Wow. Y cuando yo entré éramos 60 y pico empleados. O sea, Wow. podéis haceros una idea del proyecto que fue y la verdad es que ahí aprendí muchísimo porque ahí participé, no sé si más de 30 40 adquisiciones de negocios, con lo que aprendí muchísimo, aparte de toda la parte también financiera, de financiación, porque claro, evidentemente todas estas empresas no se compran de la nada y las tienes que financiar, ¿no? Y ahí pues hicimos una cosa que se llaman préstamos sindicados, que es básicamente juntar a varios bancos para que todo el mundo coja una parte del pastel y así poder hacer grandes operaciones, ¿no? Vale, vale. ¿Y el banco presta este dinero en qué formato? ¿En formato de préstamo o cómo presta este dinero? Esto depende un poco del caso, pero normalmente son más préstamos. Las líneas de crédito suelen financiar el corto plazo, pero si tú quieres hacer una adquisición de otras empresas, lo que se llama más una CAPEX Facility, etc., entonces tienes que ir más a préstamos a largo plazo, pero sobre todo porque tienes que pensar siempre que tienes que hacer un match entre lo que es la financiación y el destino, ¿no? Es decir, al final una adquisición es a largo plazo, por lo tanto, yo nunca lo haría con un corto plazo, con una póliza de crédito, porque te puedes pillar los dedos. Claro. Claro, mi pregunta iba por aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo pasas de trabajar en M&A, compra-venta de empresas, a decir, oye, monto mi propio negocio, pero de sector inmobiliario? Es decir, ¿qué vistes, qué rasgos vistes, qué ventajas vistes en el sector inmobiliario que, aun tú siendo experto en compra de empresas, apostaras para montar un negocio del sector inmobiliario? Yo básicamente, mientras estaba trabajando, fui comprando algún piso para alquiler y entonces ahí yo realmente me di cuenta que era una forma que yo podía capitalizar el hecho de tener una nómina fija, etcétera, gracias a los bancos, en comprar unos activos que me estaban generando un cash flow positivo mes a mes. Entonces me di cuenta que era una herramienta interesante como para poder obtener más ingresos que no dependieran directamente de mi trabajo. Y en paralelo, durante ese momento, pues claro, vi que era en teoría muy fácil. En teoría tú dices, vale, pues vas idealista, coges un piso, lo pongo a alquilar, todo muy fácil, ¿no? Pero cuando te pones a ello te das cuenta que no es tan fácil. Y entonces comienzas a hacer errores, comienzas a tener que consumir mucho tiempo y entonces de ahí yo fui viendo que yo necesitaba a gente que me ayudara en el camino, ¿no? Entonces yo sí que contraté pues algún servicio de personal shopper inmobiliario, algún otro tipo de servicio, pero sí que durante ese trayecto notaba que me faltaban cosas, ¿no? Me faltaba una empresa donde me apoyara pues, en el end-to-end, desde lo que es la pura obtención de una oportunidad que fuera realmente buena, a pasando pues reforma y después finalmente la gestión mensual. Y una gestión mensual que
Podría ser largo plazo, pero no necesariamente. Podría ser también temporal o en habitaciones, ¿no? Vale. Y ahí se te ocurrió la idea, ¿no?, de ofrecer este servicio. Exacto. Que esto muchas veces lo comentamos, es decir, cuando alguien quiere emprender y no sabe qué emprender, no hace falta tener la idea del siglo, es decir, ¿qué me encuentro yo el día a día? Exacto. ¿Qué he detectado yo que hay una necesidad que a mí nadie me cubre, como fue tu caso? Exacto. Es un dolor. Al final yo tenía ese dolor inicial de decir, es que necesito esto, voy al mercado, veo que hay ciertos competidores que lo comienzan a hacer. Es verdad que, por ejemplo, tenemos pues como PropHero que lo está haciendo y está pues teniendo un volumen y demás, que eso realmente creo que es bueno, porque al final te está validando el modelo de negocio. Que hay esta necesidad en el mercado. Exacto, exacto. Entonces ves cosas del resto que se pueden mejorar y yo creo que es clave para iniciar el negocio, ¿no? Y yo creo que a través de las redes sociales y cursos y influencers y demás se ha hecho muy popular la inversión inmobiliaria, que siempre lo ha sido y más en España, pero ahora más. Pero mucha gente se encuentra en este problema, ¿no? Que quizás se dedican, y que sé, son enfermeros o son maestros, tienen otros trabajos que no son del sector, tienen unos ahorros, les parece interesante la idea de invertir y tener unos ingresos de rentas mensuales, pero efectivamente llegan al mercado, se ponen en idealista, se saturan de todas las oportunidades que hay, no saben si están comprando bien, si están comprando mal, cómo hacer la reforma, todo este proceso. Vale, ¿y cómo lo estructuráis? Porque la empresa, ¿cómo se llama? Sí, Mauer Capital es la empresa principal donde hacemos, digamos, hasta el cierre, y después en Webera Gestión se gestiona toda la pata más operativa, que sería gestión de reforma, y después la gestión mensual, Vale. en todas las modalidades, ¿no? En largo plazo, temporal y habitaciones. Vale, ¿y la gente cómo os conoce o cómo funciona el proceso? Es decir, para alguien que no esté viendo y dice, o sea, me encantaría contratar en los servicios de personal shopper y demás, ¿cómo es este proceso? Pues mira, nosotros básicamente lo que hacemos es, tenemos dos formas de trabajar. Tenemos una comunidad privada que es gratuita, donde tú te añades y ahí nosotros publicamos ya pisos analizados, y tú, si te interesa, pues de forma totalmente libre, puedes pedirnos ese piso y te guiamos en todo el proceso hasta el cierre. También tenemos otro servicio que es al contrario. En vez de ir de lo que sería el producto al inversor, vamos del inversor al producto. Es decir, más lo que sería una especie de personal shopper inmobiliario. Nosotros le llamamos Mauer PSI Plus porque queremos ir un poco más allá, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿cómo funcionamos internamente? Lo primero de todo, lo que hacemos es un estudio de las zonas en España, porque nosotros tocamos toda España, donde el alquiler puede ser más interesante y puedes tener también ciertas plusvaluas a nivel de la inversión, ¿vale? Una vez tenemos delimitado qué zonas pueden ser más interesantes, entonces lo que hacemos es tenemos un equipo de personas que buscan los mejores activos. ¿Dónde encontramos las oportunidades? Porque esto es la clave del negocio. Ahí es la clave, ¿no? La verdad es que tenemos muchas vías. Nosotros tenemos como una red de captadores, ¿vale? Tenemos entre 200 y 300 captadores, que básicamente, ¿qué es un captador? Un captador puede ser una inmobiliaria, perfectamente, que nos puede enviar producto antes de publicar, eso es muy interesante. ¿Por qué lo hacen? Porque al final, si tú cuelgas en Idealista, vas a recibir muchos leads, muchos potenciales compradores que no te van a la gran mayoría nada. son por interés, Claro. por curiosidad y... Exacto, entonces este partner con nosotros pues les ayuda mucho, ¿no? Vale. Pero también tenemos otro tipo de captadores, como puede ser reformistas, personas que tienen o sea, que conocen mucha gente en una localidad. Pueden ser muchos tipos. Después también tenemos herramientas de inteligencia artificial con las que podemos encontrar producto más allá de lo que sería Idealista, o a veces sí que encontramos cosas en Idealista, pero muchas veces es encontrarlo y que dure 2 días, ¿no? Entonces tener esos sistemas que te lo permitan conseguir también es relevante. Y después también tenemos pues, fondos de inversión, listados de fondos de inversión que analizamos, tenemos herramientas varias, y otra cosa que también es muy interesante es administradores de fincas, ¿no? Pues al final los administradores de fincas conocen muy bien todo lo que tienen, saben rentabilidades reales, no ficticias, porque el inmueble está alquilado, y ahí también pues tenemos ciertos tratos. Y después pues también colaboramos mucho con inversor. Vale. O hemos hecho también algunas inversiones colaborativas, es decir, por ejemplo, hemos hecho una operación, ¿vale? Donde la operación global ha sido la compra de más de 77 pisos
y desde nuestra comunidad hemos comprado una parte de ello, ¿no? Entonces, claro, gracias a nosotros, pues el inversor ha tenido acceso a unos inmuebles con unos descuentos bastante grandes pues es otra vía, ¿no?, de operaciones que a lo mejor, aparte de ser off-market, de no estar publicada, pues también te permite, ¿no?, como pequeño inversor, hacer operaciones que solo podrías hacer como grande inversor. Genial. Y de media, más o menos, estos pisos que ofrecéis, para si a alguien le interesa además, ¿qué rangos de precios de compra estamos hablando y qué rentabilidades medias podemos esperar? Pues mira, nosotros te diría que estaríamos hablando de sobre la media la tenemos entre unos 80 y unos 100.000 euros, ¿vale? Los pisos no suelen ser de un importe, de un ticket mayor a 150, 180.000, ¿vale? Más o menos. Y por la parte de abajo, realmente, te diría que las operaciones que hemos analizado y demás, más pequeñas, pues serían 30 o 40.000 euros, es decir, algo muy, muy pequeño, ¿vale? Aunque no es el foco. Y ahí también es verdad que esas operaciones, aunque parezca contraintuitivo, a veces necesitas más capital, porque es más complejo su financiación. Claro. Entonces es también un tema que se tiene que tener en cuenta, que si quieres comprar un piso a veces de 35 o 40.000 euros, no te digo que no sea posible, es decir, es posible comprar de estos importes, pero a veces te va a costar más, ¿no?, esa financiación. ¿Y qué rentabilidades podemos esperar? Porque el modelo, como has comentado, puede ser, Sí. vosotros os encargáis de la gestión, si es que el cliente lo quiere así, y se puede comprar para alquilar, se puede gestionar por habitaciones, ¿no? ¿Qué rangos de rentabilidad estamos hablando? Rentabilidad en términos brutos, a mí me gusta hablar de bruto, porque si nos ponemos a hablar de neto, siempre Cada uno tiene su historia, etc. Más del 7, ¿vale? Nosotros estamos trabajando en rentabilidades más del 7, pero evidentemente va a depender mucho del caso, ¿vale? Te diría que en las rentabilidades más altas que hemos ofrecido en bruto estaríamos hablando sobre un 20-25%, pero no es la norma, ¿vale? La rentabilidad media que ahora tenemos en bruto está sobre el 10%. ¿Esto en tradicional o por habitaciones? En general, Vale. evidentemente, nosotros te diría que en habitaciones trabajamos más de un 10, lo normal es entre un 10 y un 15% más o menos de rentabilidad bruta. Vale. Y después en tradicional, lo normal sería del 7 al 11. Evidentemente, entendiendo que a más rentabilidad, pues tienes más riesgos. Más riesgos, ¿en cuanto a qué? Porque al final, si un inquilino no te paga la habitación, lo puedes echar, pero si una familia no te paga el alquiler tradicional, no los puedes echar, ¿no? Más riesgos, no solo, o sea, por una parte tienes muchos tipos de riesgos, ¿no? Pero sobre todo, uno que para mí es importante es el de demanda, ¿vale? Al final, puedes analizar muchas veces un inmueble en un sitio que parece que obtienes una rentabilidad enorme, pero a lo mejor no tienes suficiente demanda. Ya, que sí, el piso tiene 5 habitaciones, quizás te queda una colgada. Exacto, claro. exacto. Entonces esto yo creo que sí que es un tema tener en cuenta para ver también la rentabilidad final, más allá de lo que yo le llamo la rentabilidad del Excel, ¿no? Que en el Excel todo queda muy bonito, pero luego... Exacto. Vale, ¿qué te iba a preguntar? Vale, ¿qué perfil de inversor crees que le puede encajar más el modelo de compra y alquiler? ¿Qué perfil de inversor crees que le puede encajar más compra y alquiler por habitación? Es decir, porque tú todo el día estás hablando con inversores, con clientes. ¿Qué recomendarías? Y eso es algo que comentamos mucho nosotros con nuestros inversores. Oye, ¿qué perfil de inversor eres? Exacto. Porque mucha gente dice, no, yo quiero lo que me dé más rentabilidad. Oye, ya, pero más rentabilidad también, como comentabas, quizás acarrea algo más de riesgo y quizás durante el proceso no lo disfrutas, ¿no? ¿Qué perfiles de inversor crees que puede encajar más con cada modelo de inversión? A ver, yo creo que lo principal es determinar cuál es tu objetivo a la hora de invertir, ¿no? Claro. Es decir, para mí, ¿por qué invertimos, no? Para mí, sobre todo hay principalmente dos objetivos. Uno es poder generar caja para ser algo más libre financieramente, ¿Sí? Y el otro es para poder generar más patrimonio, ¿no? Entonces, seguramente en una primera vía tienes que poner el foco más en generación de patrimonio, que ese patrimonio, esa masa crítica, te va a poder llevar a tener más ingresos, ¿no? Vale. Entonces, te diría que si tu foco, por ejemplo, es cash flow puro, tener más ingresos, seguramente un alquiler por habitaciones pues es más adecuado.
pero si lo que buscas es algo más de rentabilidad a largo plazo, algo más sencillo, etcétera, pues un alquiler a largo plazo, pues evidentemente es más adecuado, ¿no? Claro, porque vamos a hablar de ti concretamente. Sí. Tú inviertes en inmuebles, inviertes en bolsa, inviertes en startups, inviertes en criptomonedas. Cuéntanos un poquito todo esto. ¿Por qué tocas todo? ¿Qué te gusta de cada modelo? Porque normalmente siempre te dicen, oye, si es bueno en una cosa, ¿no? Especialízate en una sola cosa. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Claro, yo pienso que también vengo de bastantes estudios a nivel financiero global, o sea, aparte del CCA, soy también asesor financiero regulado por Comisión Nacional del Mercado de Valores, o sea, tengo una concepción global, ¿no? Entonces, realmente yo sigo mucho a Ray Dalio y me gustan mucho sus ideas, también me gustan las ideas de cartera permanente, etcétera. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Lo que quiere decir es que al final cada inversión te aporta diferentes cosas, ¿vale? Ray Dalio lo liga mucho con lo que serían los ciclos económicos, ¿vale? Pero hay muchas otras cosas como pueden ser las geografías, si una inversión te aporta más cash flow y la otra te aporta más patrimonio, si una te aporta liquidez y la otra, claro, porque por ejemplo, ¿qué cosas buenas tiene el inmobiliario? El inmobiliario te puede generar plusvaluas, puedes financiarlo, te puede generar bastante cash flow, pero ¿qué cosas tiene el inmobiliario? Que no es líquido. Que no es líquido, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres tener unos márgenes de seguridad, pues otras inversiones te pueden dar esa seguridad. Porque tú, por ejemplo, puedes entrar con deuda en el inmobiliario y optimizar la rentabilidad, pero si esa deuda la tienes en activos más líquidos, en realidad esa deuda neta prácticamente es cero, ¿no? Claro. Vale. Luego, tema criptomonedas. Tema muy trending topic y hay opiniones muy diversas. ¿Qué opinión tienes tú sobre las criptomonedas? Para mí, tienes Bitcoin y el resto de criptomonedas, ¿vale? Vale. Todo lo que le llaman altcoins, ¿no? Sí. Para mí Bitcoin nace, bueno, no se sabe muy bien, ¿no? quién fue Satoshi y demás, pero para mí Bitcoin nace porque desde Bretton Woods, o sea, básicamente, se cambió el patrón oro, ¿vale? Es decir, tú antiguamente, cuando tenías $1, lo podrías intercambiar por algo de oro, ¿vale? Un equivalente en oro, ¿vale? Entonces, básicamente, Nixon lo que hizo fue romper ese patrón. Entonces, a partir de ese a partir de ese momento, tenemos un sistema fiat. ¿Qué quiere decir un sistema fiat? Pues es un patrón dólar, ¿no? Es decir, que al final la mayoría de monedas en el mundo occidental se mueven con el dólar, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha provocado? Ha provocado básicamente que la impresión de dinero pues fuera bastante importante, ¿no? Detrás de unos nombres como quantitative easing o algo, cosas que parecen, ¿no? muy de esto, pues realmente lo que ha provocado es que al final fuera como un constante de impresión de dinero, ¿no? Sobre todo, ¿no? Después del COVID ya ha sido lo más, ¿no? Entonces, Bitcoin realmente nace de la idea de que tú no puedas generar inflación. Es un activo que en vez de ser inflacionario, es deflacionario, ¿no? Es decir, que va aumentando más de valor. ¿Por qué? Porque cada vez el aumento de su oferta va disminuyendo, ¿no? Con los famosos halvings, ¿no? Entonces, claro, el Bitcoin, desde un punto de vista conceptual, le dicen que es el oro virtual, etc. Es muy interesante porque te permite, en principio, desde un punto de vista teórico, pues ligarte muy bien, ¿no? A la inflación y protegerte de toda esta impresión de dinero, ¿no? Que hay a nivel mundial. Genial. A ver, ya digo, yo soy muy pro de real estate. Las cosas no tangibles me cuestan más, pero está clarísimo que el argumento sea súper sólido. Es decir, al final no tiene ningún tipo de sentido que la gente confíe, ¿no? Porque por nuestras creencias confíe en el dinero fiat cuando, como bien dices, se puede imprimir de forma ilimitada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes años con el Bitcoin, pero está clarísimo que el concepto tiene todo el sentido del mundo. Vale, y luego otro tema que también está muy trending, pero quizás es un poco menos fácil de acceder en cuanto al ciudadano de a pie, que es el tema de las startups. ¿Vale? ¿Qué opinión te merece y en qué startups has invertido? Pues bueno, básicamente el tema de las startups es algo, un poco lo que comentábamos de la liquidez, ¿no? Pues el inmobiliario es un activo bastante ilíquido,
pero algo líquido, ¿no? Es decir, que al final depende de la zona, pues puedes tardar un mes, 2 meses, 3 meses o un año en vender, ¿no? Pero es algo que con un plazo más o menos razonable, pues puedes liquidar, ¿no? Sí. En cambio, las startups realmente es algo bastante complejo de liquidar, si no es con una siguiente ronda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero qué te aporta? Te aporta dos cosas bastante importantes. Una es que la rentabilidad suele ser mayor y la otra es que además no es un activo tan correlacionado con bolsa, inmuebles, etcétera, con lo que dentro de activos alternativos te permite diversificar aún más la cartera. Y otra cosa que también creo que es interesante es que a veces te permite generar sinergias si ya tienes otros negocios, etcétera, porque tienes un contacto más directo, ¿no? Totalmente. Vale, Roger, ¿podríamos decir, a día de hoy, cuántos años tienes? Yo tengo 34. ¿Podríamos decir, a día de hoy, eres libre financieramente? Depende de la definición que utilices, sí, te diría que sí. Vale. ¿Cómo has conseguido esta libertad financiera y qué pasos o qué consejos le podrías dar a alguien que tenga 20 y pico y que quiera conseguir la libertad financiera a los 34 o antes de los 34? Yo diría que tienes pasos más fáciles, o sea, pasos más largos y pasos más cortos, ¿no? Los pasos más largos es simplemente invertir con un interés compuesto a largo plazo, que esto algunos autores le llaman la vía lenta, ¿no? Y después tienes la vía rápida, que podría ser, sobre todo, mediante la inversión, buscando conceptos, a mí me gusta mucho, sigo mucho a Taleb. Taleb lo que te llama es cisnes negros, que también habla de cisnes blancos, ¿no? Que son hacer inversiones de una pequeña parte de tu portfolio que te pueden generar rendimientos muy grandes, ¿vale? Entonces, para mí, estos cisnes negros o cisnes blancos me parecen muy interesantes en una cartera y que pueden hacer que consigas la libertad financiera mucho antes. Entonces, yo he tenido algunas inversiones que he podido hacer, cosas como 30x, 40x, Wow. que me han permitido acelerar esto. Cuenta una operación que hayas hecho. Que 30x, 40x, para quien no lo sepa, ¿qué significa? Bueno, que has multiplicado, ¿no?, por 30 o por 40. Pues te diría que alguna empresa concreta o, sin ir más lejos, la última operación, que la verdad he hecho un múltiplo bastante interesante, ha sido simplemente con la plata. O sea, al final yo entré en la plata con un sistema de apalancamiento, o sea, donde podía hacer un 3x de la plata. Yo lo que había identificado es que había subido mucho el oro, ¿no? Y en cambio la plata, o sea, lo que es la correlación entre la plata y el oro no estaba del todo equilibrado, y veía en eso una operación que además a nivel macroeconómico, si tú miras geopolíticamente, etcétera, tenía mucho sentido, ¿no? Y entré en la plata y llevo, creo, un 800%. Wow, y no has vendido aún. Y he vendido un 25%. Este punto también es interesante, ¿no? Que si tú tienes una plusvalua muy, muy grande, ¿dónde tienes que vender, ¿no? Claro. Yo ahí pienso que una estrategia DCA, que es como al contrario de ir comprando poco a poco, también ir vendiendo poco a poco, creo que también es inteligente, ¿no? Totalmente. ¿Qué errores comunes ves en la gente que quiere empezar a invertir? Sea en el sector que sea, inmobiliario, bolsa, ¿qué errores ves que la gente comete en general? Yo creo que sobre todo mirar solo muy, muy el corto plazo, intentar, es decir, hemos comentado, ¿no?, el concepto de cisne blanco, cisne negro. Creo que muchas veces el inversor lo que hace es querer poner como el 100% de sus inversiones en este concepto, ¿no?, de el típico pelotazo, ¿no? Y realmente no, o sea, es sano tener una parte de la cartera esto, pero no intentar perseguir solo esto, ¿vale? Entonces yo te diría que sí que buscar algo más especulativo a nivel pequeño, pero que el global de la cartera sea robusto, ¿no? Robusto a ciclos económicos, a geografías, etcétera, para tener estas dos patas y no ir siempre a buscar el gran chollo, ¿vale? Porque el gran chollo muchas veces también puede ser una trampa de valor. Es decir, a veces, pues como hemos comentado antes, puedes comprar un piso para hacer habitaciones. Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa de gestión tenemos pisos que se han comprado a través de Maumer Capital, pero también tenemos propietarios que gestionamos sus pisos que no vienen a través desde nuestra otra empresa, ¿no?
Y claro, te puedo poner ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un piso de alquiler de habitaciones que en principio debería dar mucha rentabilidad, pero en ese caso concreto el activo era de muy mala calidad y hay muchos problemas, pues filtraciones, problemas, etcétera, que hacen que directamente hay pues algunas habitaciones que no se puede alquilar. Entonces, sí, en rentabilidad del Excel era muy buena, pero claro, si no tienes estos mínimos, Claro, al final la rentabilidad final es otra. totalmente. ¿Eh? Vale, también me gustaría comentar el tema del emprendimiento, ¿no? Porque claro, tú seguramente viviste por tu entorno, amigos, familia y demás, el hecho de decirles, oye, voy a dejar el trabajo, que me pagan bien, que es estable, que hay seguridad, oye, lo dejo y voy a emprender. ¿Cómo viviste esta transición? ¿Cómo fueron los inicios de crear una empresa y demás? ¿Cómo lo viste? Pues mira, justamente, la verdad, yo ya tuve un amago de querer, hice más temas de freelance, etcétera. Yo tuve un amago que me saturé mucho y volví otra vez al mundo corporativo. Estuve ahí y la verdad es que me gustó mucho el proyecto, me encantó. Pero bueno, siguiendo, ¿no? Seguía con esos pensamientos. Entonces, el hacer ese cambio, la verdad es que a mí mentalmente me costó muchísimo. Me costó sobre todo porque cuando tú tienes un trabajo, tienes una rutina muy establecida, unas normas, etcétera. Y claro, cuando saltas a emprender, el primer día, de alguna forma tienes una hoja en blanco, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dices, ostras, ¿qué hago, no? Vale, me despierto y ¿ahora qué hago, no? Y yo recuerdo que tenía un pánico brutal a esto, ¿no? Y la verdad es que fueron unos primeros meses bastante duros en ese sentido y demás, pero yo os diría que si nos escucháis, ¿no? Y estáis emprendiendo, que no tengáis miedo, ¿vale? Porque al final, para mí, el peor riesgo es no arriesgar, ¿vale? Es decir, que al final, si tú te equivocas, y sobre todo cuando tenemos nuestra edad, si tú te equivocas, o sea, al final da igual. Te equivocas, volverás a poder trabajar para otra cosa, o sea, da igual, ¿sabes? Al final... Este es un punto muy importante lo que has dicho. Imagínate, tú estabas trabajando ahí en un mundo más corporativo y tal. Si tú emprendes y funciona, perfecto. Si no funciona, o sea, lo peor que te va a pasar es que vas a volver a estar donde estabas antes. Mientras no hagas una locura y cojas un préstamo de no sé cuánto y tal... Eso es. Mientras no hagas una locura y te vendas todo lo que tengas para emprender y te la juegas en esa carta, si emprendes y funciona perfecto, si no, o sea, el peor escenario es volver donde estabas antes. Y para mí es aprender, ¿no? Porque es lo que comentabas antes. Al final yo ahora lo pienso y digo, yo realmente prefiero hasta coger una persona que ha aprendido en el proyecto y ha fracasado, que esto es verdad que aquí en España el tema del fracaso es... Se lleva distinto. En Estados Unidos fracasas y todo el mundo te aplaude por haberlo intentado. Aquí en España, pues si te va bien, has tenido suerte. Y si te va mal, pues críticas o... Exacto. Tal. Suerte en el mejor de los casos, porque a lo mejor es que has hecho algo mal, claro, o lo has heredado, claro, o lo que sea, ¿no? Total. Vale, entonces, tú empezaste a emprender, ¿a qué año? ¿Cuánto hace? Yo full time, ¿vale? Hace 1 año y medio. 1 año y medio. Sí. Vale. Sí. ¿Cómo ha sido este año y medio? Porque ahora ya tienes gente en el equipo, exacto, has crecido y demás. Claro, porque empiezas como emprendedor y luego tienes que dejar de ser emprendedor para ser empresario. Empezaría a contratar, escalar. ¿Este proceso también cómo lo has vivido? ¿Cómo has ido aprendiendo sobre la marcha? Pues la verdad es que sigo aprendiendo mucho, ¿vale? Porque realmente sigo en una etapa bastante early, ¿no? Pero te diría que lo que más cuesta, 100%, es el talento y encontrar a buen equipo. Esto te diría que es el principal reto. De hecho, o sea, entender, ¿no?, cómo hacer tú un proceso para encontrar a gente, para mí ha sido uno de los principales retos y el compromiso del equipo, la ilusión, que todo se mantenga, el cómo haces los incentivos, pero también pensar que no solo son incentivos económicos, sino incentivos de la forma de trabajar, todo esto, ¿no? Todo lo que es equipo y encontrar buen equipo para mí es bueno, el principal reto. Y después también para mí otro reto importante es la estabilidad de las ventas, ¿no? Y que está relacionado con esto, que es crear sistemas, ¿no? Crear sistemas que te puedan funcionar y que puedan ser escalables.
Totalmente. ¿Qué opinión te merece España en cuanto a sitio para empezar a emprender? Realmente, o sea, yo sigo muchos pensadores, etcétera, ¿no? Sigo, por ejemplo, a Brian Tracy, que él te habla como de la responsabilidad individual, ¿vale? Entonces, yo creo que hoy en día está muy de moda dar como la culpa al gobierno, a los otros, etcétera, ¿no? De decir, no, es que no emprendo porque España es imposible emprender, no, es que tal, no sé qué. Entonces, creo que ese discurso hace mucho daño. ¿Que España no es el mejor sitio para emprender? 100%, o sea, evidentemente es, no te diría el peor del mundo, pero evidentemente no es el mejor tampoco. Pero yo lo que diría sobre todo es esto, que no digáis, no, es que estoy en España, no puedo emprender porque estoy en España. No. Esto simplemente es una excusa que tú te pones por no hacerlo. O sea, al final, yo creo que es esto. Total. Y para alguien que esté en casa y diga, hostia, Roger, todo esto es fantástico, emprender, invertir en bolsa, en criptomonedas, en inmuebles, pero estoy en una situación que es la de la gran mayoría de personas en España, ¿no? Oye, pues soy joven o no tan joven, pero cobro suficiente para ir viviendo, no puedo ahorrar, pero me gustaría salir un poco de la carrera de la rata, ¿no? Trabajar para pagar facturas y nunca me da para ahorrar, ni tampoco tengo tiempo tampoco para emprender, ni tal. La gente que le gusta el emprendimiento, que le gustan las inversiones, pero está atrapado en este bucle, ¿qué soluciones darías? Yo creo que una solución bastante viable es no querer hacerlo en 6 meses, ¿vale? Es decir, al final decir, vale, yo quiero esto, me pongo un plan y yo lo que puedo recomendar es intentar no, porque todo el mundo dice, no puedo ahorrar, vale, pero intentar, uno, tener un gasto bastante contenido y dos, intentar también coger otros ingresos, ¿vale? Yo, por ejemplo, también pues comencé a dar clases. Pues bueno, al final dando clases de posgrado, máster, etcétera, pues te puedes hacer un ingreso extra que te permite ahorrar un extra, ¿no? Entonces, con todo este ahorro lo inviertes, por ejemplo, en el inmobiliario, creo que es una buena herramienta para conseguir cada vez tener un poco más de libertad. Claro. Que de tus ingresos el 100% no venga del trabajo. Y después, para hacer el salto, sí que yo recomiendo una cosa que creo que no todo el mundo conoce, que es la capitalización del paro. O sea, muchas veces realmente lo que puedes hacer es si tú tienes un paro acumulado, ¿vale? Que pueden ser 20, 30.000 euros, no sé las cifras exactas, pero de esa magnitud, pues eso se puede capitalizar en una sociedad para tú hacer un proyecto y puede ser una buena herramienta para alguien que pues a lo mejor tiene solo 5.000 euros ahorrados y necesita, ¿no? Pues ese impulso, ¿no? Y otra alternativa pues también puede ser comprar un pequeño negocio, un traspaso, algo, ¿no? Para a lo mejor yo creo que ese horror al vacío, ¿no? que muchos tenemos cuando comenzamos a emprender. Total, y al final yo siempre digo que no es, oye, dejo el trabajo y mañana empiezo desde cero. Es algo que tú trabajas, me lo invento, de 9 a 5. Oye, pues tú en tu casa de 6 a 9 tienes 3 horitas, 2 horitas cada día que puedes empezar a hacer tu negocio. Exacto. Tu web, tus redes sociales, tus primeros correos, vas haciendo poco a poco. Al principio vas a ganar poco de tu negocio, pero quizás 100, 200, 300, 500, 1000 euros y ahí llegará un punto que puede pasar un año, 2 o 5, llegará un punto que este negocio que tú haces en horas extras más o menos se parece al salario que tú tienes. Entonces ahí Exacto. puedes decir, dejar el trabajo y focalizarte 100% en tu negocio. Yo de hecho, Armand, iría más a no solo a facturación, sino lo que vas a necesitar, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, una de las principales patas es de dónde puedes conseguir operaciones, ¿no? Bueno, y en el tuyo igual, ¿no? Entonces, pues tú, mientras estás trabajando, puedes ir, por ejemplo, yo que sé, medios días, a viernes por la tarde, etcétera, o hasta cogerte días de vacaciones. Y puedes ir a hacer una red de contactos con inmobiliarias, captadores, etcétera, que te puedan servir, ¿no? Para cuando haces el salto. Entonces, pensar qué cosas puedo ir haciendo, más allá de simplemente pensar en lo que es generar, ¿no? Facturar y demás, que también hay pues siempre el tema fiscal, laboral, etcétera.
también pensar, ¿no? Si eso nos da miedo, pensar en cosas que podemos hacer de base, como tú dices, ¿no? La web, el no sé qué, para el día que queramos saltar, pues estar más preparados, ¿no? Totalmente, totalmente. Se trata de eso, de avanzar, hacer pequeños pasos. Exacto. Lo has dicho perfectamente, no focalizarse en resultados a 6 meses vista. Exacto. Ir haciendo poco a poco y un día miras atrás y dices, hostia, ya tengo 5 clientes, ya tengo la web hecha, ya tengo lo otro, Exacto. ya tienes una base para empezar a crecer. Como comentan, ¿no? En Hábitos Atómicos, un 1% diario, ¿no? Compuesto es muchísimo. Entonces, no focalizarte tampoco en grandes metas, sino ir poco a poco, ¿no? No sé, pues nada, para ir terminando, no sé si quieres dar un mensaje, un consejo a alguien que quiera empezar a invertir, que quiera empezar a emprender, en base a tu experiencia. Y además de esto también me gustaría preguntarte qué objetivos tienes, hoy que estamos haciendo este podcast a 12 de enero, qué objetivos te gustaría tener o tienes y qué te gustaría conseguir para este 2026. Pues mira, yo os diría que sobre todo detrás del miedo hay realmente el crecimiento personal. Entonces, cuando nos hace algo, cuando tenemos miedo de algo, es realmente lo que tenemos que focalizar. Si tenemos miedo en emprender, si tenemos miedo en invertir, es que realmente lo que nos pide el cuerpo es hacerlo. Entonces, no tengáis esas barreras, saltar, que es donde hay los aprendizajes. Y yo para este 2026, básicamente lo que me gustaría es justamente el negocio que he creado, poderlo escalar y poder llegar a más gente para ayudar a más gente a conseguir más libertad, ya que puedan permitir que una parte de sus ingresos no solo dependa de su trabajo, ¿no? Genial. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias por el podcast, has dado unos consejos brutales, unas pinceladas brutales. Y nada, para el resto de familia nos vemos en el siguiente episodio de AM Talks.